La Universidad Rural de Guatemala les da la cordial bienvenida al curso Trabajo Social con Grupos 1. El código es FE 486. Estamos en la semana 8 y corresponde el tema el trabajo social de grupos. Veremos la filosofía, características, ideología y principios del trabajo social. Les saluda una vez más la maestra Berta Suseli Noriega Montúfar. Conoceremos los objetivos de esta clase. El objetivo que tenemos principal es esgrimir la filosofía, entender las características, comprender la ideología y poder conocer y analizar cuáles son los principios del trabajo social con grupos. Y no solo conocerlos, sino que también como trabajadores sociales poder ponerlos en práctica. Comenzaremos conociendo cuál es la filosofía del trabajo social. Toda carrera tiene una filosofía, incluso como seres humanos tenemos una filosofía de vida. Y la filosofía se refiere a esos principios generales que representan un pensamiento. La filosofía del trabajo social pues va encaminada a la transformación de las sociedades. Es importante que conozcamos esta parte de la filosofía. Y la filosofía del trabajo social cuenta con métodos para su cumplimiento. Algunos son el método intuitivo y el método racional. A través del método intuitivo podemos captar esos principios universales sin que sea necesario un análisis lógico previo. En algunas profesiones la intuición no la toman en cuenta y creen que está fuera de las prácticas científicas y de las prácticas sociales. Sin embargo, en el trabajo social es un método que nos permite estar en una realidad que es desconocida, pero a través del método intuitivo, sin previo análisis, sin conocer qué pudiera pasar en ese momento, podemos a través de este método tomar decisiones. Una iniciativa, una capacidad de respuesta es importante y el método intuitivo nos permite poder realizar ese tipo de acciones. El método racional, que es un método que consiste en axiomas, en postulados, que se realiza luego del razonamiento detallado. Es decir, que a través del método racional yo fundamento ideas, fundamento conceptos y las acciones pertinentes. Conozcamos algunas características del trabajo social. Tenemos acá algunas importantes, las características del trabajo social. En principio, el trabajo social o la carrera, la intervención que realizamos es genuina, es cordial y tiene una inclinación hacia los problemas humanos. Esa es la característica principal que va de la mano con la filosofía del trabajo social. Otra característica es la sensibilidad y capacidad de identificación. Un trabajador social se identifica de manera rápida con el grupo humano con el que se está relacionando. Se identifica con la necesidad, se identifica con el problema y eso permite que los problemas sean resueltos con eficiencia y con eficacia. Claro está que hay un límite y que no nos debemos de relacionar más allá de lo que el límite del trabajo social nos permite. Pero esta es una característica, la sensibilidad que tenemos los trabajadores sociales. También no puede faltar mencionar la ética del trabajo social,
que no tenemos que estar ventilando cualquier situación. Y la filosofía personal. Un trabajador social, aparte de la filosofía del trabajo social, es importante que tenga clara la filosofía personal. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene su filosofía? Si no, pues es necesario que cada quien tengamos nuestra filosofía personal, porque eso nos va a llevar a acciones concretas dentro de la carrera. El liderazgo profesional, que de por sí todo trabajador social cuenta con ese liderazgo que permite que podamos convivir con grupos sociales, con miembros menores o mayores. Conozcamos un poco más del trabajo social y tenemos acá la ideología. Un trabajador social debe de tener, aparte de su filosofía, una ideología, pero la carrera de trabajo social como tal nos da a conocer que debe de estar basada en principios personales la ideología del trabajo social, aparte de la ideología personal que se tenga, porque esta ideología personal nos va a permitir conocer e identificarnos con la ideología del trabajo social. No se puede desajenar esa parte. También va de la mano con la formación académica, con la visión económica, política, social, entre otras áreas que se relacionan con la ideología del trabajo social, que tiene que ver con la realidad concreta que vive cada persona en el espacio, en el tiempo en particular. También vamos a conocer los principios del trabajo social. Tenemos el principio de aceptación, el principio de comunicación, el principio de individualización, el principio de participación. El primer principio se refiere que tanto el trabajador social debe aceptarse a sí mismo, quiere decir que debemos de empezar por amarnos, por aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a las demás personas. Debemos de ser tolerantes y aceptar a las demás personas, pero eso debe empezar desde lo individual. El principio de comunicación, que nos dice que esa comunicación debe de ser efectiva. Debemos de comunicarnos de manera efectiva, que eso quiere decir que la comunicación sea fluida, que sea transparente, que sea clara, que sea precisa. En el principio de individualización, que quizás es un poco contrario, se pudiera ver a lo grupal, sin embargo, aunque estemos trabajando con grupos, debemos siempre tomar este principio, porque podemos notar algunas dificultades dentro del grupo y entonces tomar este principio de ver las situaciones particulares. La participación como principio es fundamental. Debe de ser una participación activa de parte del trabajador social, como también propiciar esa participación activa en las acciones que realice, cual fuese la índole. Tenemos otros principios importantes en el trabajo social. El principio de autodeterminación, que se refiere al prospecto de vida que un trabajador social tiene. Al principio del secreto profesional, que va de la mano con lo que veíamos anteriormente, que es la ética profesional, que un trabajador social pues debe de tener esa ética y reservar algunos elementos, acciones, algunos procesos que no deben de ser ventilados. El principio de autorreflexión permite que se realice análisis de lo que se está trabajando. Estos son algunos principios que hemos visto y para ir concluyendo, les voy a pedir favor que respondamos estas preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿a qué se refiere la existencia de una serie de principios generales
que representan un determinado pensamiento del trabajo social. Número 2, ¿cuál es el método que permite la captación a través de principios universales sin necesidad de análisis lógico previo? Número 3, ¿cuál es el método que permite axiomas y postulados luego del razonamiento detallado? Número 4, ¿a qué hace referencia el ser de acuerdo a principios personales, formación académica y visión económica? Y por último, ¿qué principio indica que hay que ser reservados? Esto lo responde con base a lo que hemos visto el día de hoy. No me queda más que agradecerles la atención brindada. Bendiciones.